de lo que Dios había dicho, mientras que el rocío permanecía, pero cuando lo examinaba tenía la cantidad exacta que su familia podía consumir y nada más. Así que si llevaba más de lo que necesitaba, ese resto desaparecía o se evaporaba y no sobraba nada más allá de lo que necesitaba. Aleluya. Y su pobre vecino paralítico, que solo podía recoger con su mano un puñado en su vasija, encontraba que igual tenía lo suficiente, pues Dios hacía que su alimento creciera, y cuando lo miraba había suficiente para su ración del día. Aleluya. Y lo mismo sucede con la gracia, hermano. Dios nos da toda la gracia que necesitamos, pero no hay nadie en el mundo que pueda acumular la gracia de Dios como reserva. Cuenta Spurgeon que un día debe decir a una persona de su iglesia: yo tengo tanta gracia acumulada que no he pecado durante meses, pero que enseguida le pareció percibir un mal olor. Y eso es justo lo que sucedía con el maná cuando se guardaba. Éxodo 16, 18 al 20. Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ellos para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos y herió, y se enojó contra ellos Moisés. Hermano, amigo, no nos engañemos. Ninguno de nosotros piensa que tiene más gracia de la que necesita, porque no la tiene. Podríamos tener posiblemente la suficiente gracia para que nos dure el día de hoy, pero necesitaremos la misma cantidad para mañana, si no es que más. He oído decir a algunos por la televisión que ellos tienen la gracia de Dios comprada y almacenada, pero ¿sabes qué es eso? Lo que ellos han almacenado son grandes cantidades de orgullo y nada más. Escucha bien esto: no necesitaremos la gracia del moribundo mientras no estemos al borde de la muerte. Por eso debemos estar satisfechos con recibir la gracia para vivir cada día mientras vivamos. Necesitamos de esa gracia para predicar, aleluya, pero también la necesitamos para oír lo que Dios tiene que decirnos cada día, porque esa gracia sola dura por hoy. Tú tienes que comer tu propio maná, así que cómelo, amigo, hermano. No lo guardes, no lo almacenes, porque tu maná debe ser comido hoy o se te echará a perder. Esa era una prueba por medio de la cual el Señor enseñó a los hijos de Israel, pero también es una prueba para ti, para mí y para cualquier persona que cree en Jesucristo, cualquiera que sea hijo de Dios. Algunas veces, cuando creemos que tenemos un excedente de fe en Dios, basta con que Él nos pruebe y descubriremos que no tenemos ningún excedente de nada. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la vida más grande es una vida que depende enteramente de Dios, y esa es la verdadera independencia delante del Señor del cielo y de la tierra. Si tú dependes enteramente de Dios, entonces serás verdaderamente independiente, porque el que no tiene nada excepto lo que Dios le proporciona cada día, el maná que Dios le da todos los días en Cristo Jesús, tiene una suficiencia que es la suficiencia de Dios, aleluya. Y entonces quien tiene menos es quien ha ahorrado más, pues está libre de la preocupación de cuidar algo que no se va, que se va a apestar, que tiene el riesgo de echarse a perder. A veces nos quejamos por no tener alguna cosa, pero ignoramos el infierno que viven aquellos que almacenan cosas para sí. Su provisión apesta, su dinero se aguzana, se vuelve violento, causa muerte. Hermano, amigo, si tú dependes de la providencia de Dios, eres la persona que está en la mejor condición delante de Dios. Punto 3. Dios nos enseña por el maná que todas las cosas son temporales. Dios nos enseña que nuestra provisión diaria depende de Él, porque ¿de dónde provino todo el maná? Todo el maná provino del cielo, todo el maná provino de la mano de Dios. Amigo, hermano, todas tus provisiones deben provenir de Dios. Todo lo que recibas debe proceder de la fuente eterna y bendita,
o sea, de Dios. Si el maná no faltó durante 40 años, tampoco el Señor dejará de suplir tu necesidad. Dios te dará tu ración, Dios te dará tu ración. Si tú eres su hijo, Dios te dará tu porción diaria. Si tú le sigues y le sirves a Él, si tú crees en su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y la Biblia dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Pero tenemos que aprender de los hijos de Israel que nuestras provisiones tendrán que ser recogidas y preparadas por nosotros mismos. Dios envió del cielo el maná, pero el pueblo tenía que salir cada mañana a recogerlo. Y la Biblia dice que cuando lo recogían, ellos a veces lo majaban en morteros, o lo molían en molinos, o lo cocían en calderas, o hacían con él tortas. Ellos tenían que hacer algo con el maná, porque Dios no es patrocinador de la holgazanería. Él quiere que su pueblo se mueva, Él quiere que su pueblo produzca. Hermano, amigo, debes contentarte con tus provisiones. Mira que los hijos de Israel recibían lo suficiente para sus necesidades. Ellos no tenían cosas superfluas, pero tenían lo suficiente para vivir su día para Dios. Ellos no gozaban de lujos en el desierto, por lógica, pero si lo pensamos bien, las misericordias diarias de Dios sí eran un lujo para ellos, aleluya. Dios no quiere que pongas tus ojos en las cosas temporales, hermano, amigo, sino que pongas tus ojos en las cosas celestiales. Punto 4. Dios nos enseña por medio del maná sobre nuestro alimento espiritual. Dios nos dice que todos los días debemos salir y encontrar alimento para nuestra vida espiritual. Entonces, debemos alimentar nuestra vida espiritual, y Dios nos dará maná del cielo, esto es, al mismo Jesucristo, con el que alimentar nuestras almas, porque Cristo es el pan de vida que bajó del cielo. Cristo es el pan de vida que bajó del cielo, aleluya, y debemos alimentarnos de Cristo todos los días. La Biblia dice que los israelitas se levantaban temprano para recoger el maná que descendía del cielo cada mañana en un rocío. Amigo, hermano, cada mañana tienes que escudriñar las Escrituras, porque ahí está el maná que desciende del cielo. Busca al Señor de todo corazón, busca al Señor con sinceridad, porque Él ha dicho, me hallan los que temprano me buscan, aleluya, gloria a Cristo. La Biblia dice que el maná bajaba como un rocío fresco del cielo. Oh, gloria a Dios, es ese rocío del Espíritu Santo que desciende cada vez que tú buscas al Señor de corazón, cada vez que te humillas delante de Él, y entonces comerás tu maná, comerás a Cristo, tu pan de vida, y encontrarás que su carne es efectivamente verdadera comida y que su sangre es verdaderamente bebida. La Biblia dice que el maná debía ser buscado todos los días, y así debe ser buscado el alimento espiritual, aleluya. No trates de vivir del maná de ayer, amigo, hermano, o no trates de vivir del maná del año pasado. Tú necesitas la ración diaria de maná de Cristo, tu ración diaria. La Biblia dice que el maná era una cosa menuda, redonda, como semilla de culantro o como escarcha blanca. Qué bonito, qué lindo es esto. Y así debes estar agradecido, amigo, hermano, cuando recibas un poquito de escarcha de la predicación, cuando recibas un poquito de escarcha de la palabra de Dios, cuando alguien te habla de Cristo, aleluya. Si tú descubres tan solo un nuevo pensamiento o una idea fresca que te abre el corazón, que te abre la mente, recógela y ponla en tu comer, ponla en tu vasija, atesórala, pero cómela hoy antes de que se eche a perder. Atesórala para hoy. Voy a terminar con esto, amigo, amiga, hermano que me estás escuchando. ¿Puedes tú imaginar la manera en cómo tenían que recoger el maná los israelitas? Supongo que ellos se ponían de rodillas para recogerlo, porque siempre estaba colocado abajo, justo sobre la escarcha blanca que caía sobre la arena del desierto, en medio del rocío. Puedes verlos cómo se inclinan para recogerlo, puedes verlos cómo se inclinan para llenar su vasija, para llenar su comer de maná, para llenar su comer de pan del cielo. Lo puedes ver, amigo, hermano,
Pues esa es la forma de recoger el precioso alimento celestial, recolectarlo de rodillas, abatirte en humildad, inclinarte hasta el suelo en oración y así recoger la semilla, así recoger la escarcha blanca, el maná celestial que te llena de gozo, aleluya. ¿Quieres probar ese maná este día, amigo, amiga? Tú que me estás oyendo, si tú quieres probarlo, ven a los pies del Señor Jesús. Él es el maná que descendió del cielo. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo para salvarte de la muerte eterna, para salvarte del infierno. Y tú puedes ser salvo hoy si crees que en el Señor Jesucristo. Pero Dios dice en su palabra que esa fe tiene que ser manifestada al Altísimo con tu boca y en tu corazón. Romanos 18, 11 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces necesitas creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Es lo que dice la Sagrada Palabra. Y si quieres hacerlo ahora, yo te invito a que tú lo hagas. Dios está atento a tu oración. Dios está atento a la oración que salga de tu boca en este instante. Solo repite conmigo la oración de fe al Padre Celestial. Repítela y siga a Jesucristo y será salvo por toda la eternidad. Altísimo Padre Santo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor de gloria. Te entrego hoy mi corazón. Entra en él y cambia mi vida, Señor. Le abro la puerta a Jesucristo, tu Hijo amado, que murió y resucitó de los muertos por mí. Límpiame y lávame, Padre, con la sangre preciosa que Jesucristo derramó por mí en la cruz del Calvario. Cámbiame, Señor, y hazme la persona que tú quieres que sea de hoy en adelante. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, y te doy gracias, Padre, por regalarme la vida eterna, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el Salvador del mundo. Aleluya. Amén, gloria a Dios Santo. Aleluya. Gloria a Cristo Santo.